las 5. Vamos a hacer la oración. Bueno, a las 5 hora española, ¿eh? Vamos a orar. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Queremos pedirte que nos des luz en el tema que vamos a tratar hoy. Quizás está un poco complicado por algunos detalles que quiero juntar y expresar. Dame sabiduría, acompaña a cada uno de los que estamos aquí, que es por Jesucristo, por quien te lo pido. Amén. Bien, amigos, aquí está Araceli, Luis Antonio. Es que no podían faltar. Hombre, por favor, ya os lo decía yo. Buenas tardes a todos y vamos al tema de hoy. Bueno, mirad, de acuerdo al título, yo quiero ya prácticamente iniciarme hoy con el tema de Daniel 8. No sé si nos dará tiempo, porque tenemos ahora que reagrupar las ideas principales de lo que hemos tratado del capítulo 7. Voy a tener que hacer una incursión al capítulo 2 de Daniel, porque tenemos que tratar en paralelo el tema del cuerno pequeño con el tema de la arcilla. Porque normalmente cuando hemos estudiado las profecías, normalmente hemos dado un valor absoluto al tema del cuerno pequeño respecto a una hegemonía mundial. Pero vamos a ver hoy que hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y que además juegan un papel importante desde el punto de vista de la historia. Y ya sabéis que la profecía, para poderla interpretar correctamente, tenemos que tener un conocimiento de la historia profundo. Es verdad que no todos tienen esa posibilidad, pero para eso estáis asistiendo a un curso, que de alguna manera os puedo facilitar ciertas comprensiones históricas que entonces ayudan muchísimo, pero muchísimo, a comprender mejor la profecía. Entonces, en este capítulo 7, cuando lo ponemos en paralelo con el capítulo 2, coincide 4 reinos habrá en la tierra. El capítulo 2, como ya hemos visto en alguna otra ocasión, aparecen también esos 4 reinos. Y precisamente en el capítulo 2 se nos da el primer reino, que es Babilonia. Después se dice que habrá un reino menor que él y que después un tercer reino que abarcará toda la tierra y un cuarto reino. Y se nos especifican algunos detalles de ese cuarto reino para que podamos comprender que no se trata simplemente de Roma, que Roma inicia el cuarto reino, pero que la división llena todo lo que es el cuarto reino. ¿Qué es lo que realmente nos va a decir después el capítulo 7 de Daniel? Daniel nos dice que estas 4 bestias son 4 reinos que habrá en la tierra. El primer reino se nos ha señalado mediante Babilonia. Después tenemos el segundo reino, que en el capítulo 8, cuando empecemos a estudiarlo hoy, si es posible, pero el próximo sábado, pues nos damos cuenta que en el capítulo 8 se nos habla del reino que va después de Babilonia, que es Medo-Persia, y el tercero, que es Grecia. Evidentemente, una vez que tenemos estos 3 reinos introducidos, nos está diciendo algo que ya lo he expuesto aquí. ¿Por qué? Porque se nos presenta la naturaleza del reino. ¿Qué entiende la profecía por reino? Porque evidentemente han habido más de 4 reinos en el mundo, pero claro, 4 reinos desde el punto de vista de una extensión, de un proceso histórico en el que se proyecta la direccionalidad en la historia, que se marca la marcha de la historia y que nos presenta ese intento de unidad mundial mediante una autoridad suprema. Que esos son 2 conceptos que aparecen en Babilonia y que después se transmite a Medo-Persia, se transmite a Grecia y evidentemente se transmite a Roma, y Roma lo transmite a su posteridad. A su posteridad, que no es simplemente el cuerno pequeño. A su posteridad, que no es simplemente lo que a veces hemos denominado heredero de Roma. Por descontado que hay un heredero de Roma fundamental, esencial,
pero démonos cuenta que los 10 reinos están representando algo, están simbolizando algo y que también se tienen que ver proyectados en la historia. Evidentemente, hemos estado estudiando un elemento que es capital y que es importante y que en el capítulo 7 se añade con relación al capítulo 2, y es el tema del juicio. Aparece un juicio en la historia. Un juicio que, curioso sea el caso, y es que cuando estamos analizando el texto, nos estamos dando cuenta que mientras está aconteciendo historia, el juicio empieza. El juez se sentó y los libros se abrieron. Ese hijo del hombre que asciende hacia el anciano de días y que se introduce dentro del tercer verbo en ese juicio que aparece a partir del versículo 9, juicio, dicho sea de paso, y que lo hemos tenido oportunidad de comprobar, que ese juicio aparece dentro del proceso histórico de la cuarta bestia. Es decir, que el cuarto reino se ha desarrollado, ha empezado ese cuarto reino, que empieza con Roma, pero Roma tiene una continuidad, o mejor dicho, elimino lo que he dicho anteriormente. El cuarto reino tiene una continuidad después de Roma, y ese cuarto reino que tiene una continuidad después de Roma es la división. Una división que abarca desde que se inicia el cuarto reino con Roma hasta el fin del mundo. Y entonces, en un momento determinado de la historia, si os dais cuenta, si volvierais a leer otra vez del versículo 9 al 14, una vez que está transcurriendo la historia, ¡boom!, aparece un juicio. Aparece un juicio que, lógicamente, el profeta nos está mostrando, revelándonos precisamente esa cuestión a la que tendremos que añadir a esa historia que nosotros estamos comprobando que está progresando y que está existiendo dentro de un proceso. Esto es extraordinario. Digo que esto es extraordinario porque nos ayuda a comprender realmente la existencia de nuestro mundo. Yo decía en el título de hoy, para introducir ese capítulo 8, yo decía, bueno, ¿qué nos está enseñando Daniel con relación al tema del COVID? ¿O qué nos enseña la profecía apocalíptica? Pues, lógicamente, muchísimo. Y os voy a decir por qué. ¿Por qué está habiendo tanta ansiedad en el mundo? ¿Por qué están habiendo tantos problemas ahora, desde el punto de vista del estrés, de la depresión? Es por esto que yo os decía hace una semana o 2 semanas ya que voy a hacer un plan, un curso de estrés y depresión en 5 días seguidos, y esto ya lo iremos anunciando y le daremos tiempo al anuncio y daremos tiempo a que vosotros trabajéis con vuestros correos, que en esta ocasión no se os debe de olvidar, porque tenéis que trabajar con vuestro ayuntamiento. Os encontréis en Sacramento, o os encontréis en Madrid, o os encontréis en Barcelona, o os encontréis donde sea. Entonces, tenéis que trabajar con vuestros correos y además de vuestros correos, a ver, la alcaldía, ¿qué correo tiene? Y entonces ir y llevar a la alcaldía el correo donde vendrá aquello que yo os daré, os mostraré, para que así de esta manera se den cuenta que hay algo que puede ser interesante para el público en general, y entonces ellos mismos generen también sus propios correos y puedan comunicarlo a otras personas. Porque lo que vamos a decir en ese curso, desde luego, es algo que es no solamente para enterarse, sino para prestar atención. Bueno, entonces os estaba diciendo esto porque realmente el tema del COVID no se ha superado. Es decir, la ciencia podrá más o menos llevar a cabo una serie de operaciones que de alguna manera ayuden a aquellas personas que están dispuestas, ayuden en su problema que tienen, porque quizás no tienen otros medios o porque no quieren probar otros medios, por lo que sea. Porque, lógicamente, hasta ahora pues no han habido demasiados tratamientos que han podido dar un resultado fructífero. Entonces, de acuerdo,
La ciencia ha procurado, pero todavía no sabemos de dónde viene, cómo se ha originado. Y de acuerdo a la respuesta que demos, pues diremos, pues bueno, pues si esto ha ocurrido por esto, pues al año que viene tenemos otro encima, que será lo más seguro. Y lógicamente las personas ante estos retos y estos desafíos que se están presentando no lo ven claro, no lo ven fácil para poder afrontar la existencia. Ahí es donde entra la palabra de Dios, la sola escritura, y en especial la profecía apocalíptica, sea Daniel o Apocalipsis. Da una esperanza segura. Una esperanza segura si la explicamos de una forma correcta o lo más correctamente posible. Porque claro, no se trata de coger y decir esto tal, esto cual, y que no lo probemos con el texto. O que digamos, no, esto ya lo decía el Apocalipsis. Sí, ¿en dónde lo decía el Apocalipsis? Porque tenemos que exponerlo de una forma clara y adecuada para poder ofrecer elementos a las personas. Porque claro, cuando nosotros damos causas, fijaros bien, causas de lo que ha podido producir el virus, tenemos que tener automáticamente, acto seguido, las soluciones. Porque claro, si yo sé que el virus lo ha causado X, pues yo tengo que tener X desde el punto de vista de solución. Porque no saco nada inventándome o no inventándome, o diciendo o no diciendo, esto lo ha producido esto y esto y esto. No, 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 no. Ahora me interesa que me digas cómo poder resolver este tema, cómo resolver este problema. Este problema que no es meramente lo que ha sucedido. Hay otras cosas. Hay muchas personas que están intentando de alguna manera dar respuestas al por qué han sucedido ciertas cosas. Hace muy poco he leído un artículo muy bien estructurado por 4 o 5 pensadores dentro de una revista que yo recibo semestralmente, Actualidad Bibliográfica. Este libro, Actualidad Bibliográfica, pues me trae, pues bueno, los libros más importantes que se han podido llevar a cabo en un periodo de 6 meses, desde el punto de vista de la filosofía, de la historia, de la teología y de la psicología. Lógicamente, aparecen también una serie de pensamientos, una serie de libros que también se han publicado, y entonces hay una serie de personas que hacen una especie de resumen del contenido de esos libros. Y entonces, en este semestre, pues me ha parecido precisamente un artículo donde trata el tema del COVID. Y, lógicamente, el planteamiento que hacen estos pensadores es un planteamiento, perdonar, que a mí a veces me hace un poco de gracia, porque digo, fíjate tú, hacen planteamientos, ¿por qué el virus? Y responden, pues no lo sabemos. Y entonces introducen el tema Dios, lógicamente. Sí, porque está escrito por personas creyentes. Y entonces dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que un padre que quiere a sus hijos haya podido permitir lo que está permitiendo? Claro, esta es una pregunta muy fácil de poderla plantear. O sea, quizás no se plantean tanto que este padre que está intentando ayudar a sus hijos, esos hijos no se dejan ayudar y entonces siembran una serie de problemas y de cosas y que llegan a provocar y llegan a producir virus. Y virus de esta naturaleza, de esta manera. Y que luego, como no llevan un tratamiento adecuado desde el punto de vista pues de la alimentación, del ejercicio y de otras cosas, pues lógicamente se pueden contagiar. Por descontado que todos nos podemos contagiar. Yo ya, después de haber analizado y estudiado todo tanto, no me faltan las fuerzas, pero a veces me quedo paralizado. Porque efectivamente, cuando ves personas
cristianas, cuando ves personas, y por qué no decirlo, santas, porque ya sabemos desde el punto de vista bíblico lo que es ser un santo o una santa, que llegan a contagiarse y morir, pues entonces a uno ya le faltan argumentos y le faltan palabras. Aunque hemos dicho varias cosas y seguiremos diciendo, porque no nos podemos dejar arrastrar por no sabemos. Sabemos muchas cosas y es imprescindible que mantengamos una relación estrechísima desde el punto de vista de la oración. Y hay que orar al Padre. Y hay que orar al Padre y decirle, Señor, por favor, dame luz, dame sabiduría, permite que pueda ayudar a otras personas. Y la forma más importante de poder ayudar a otras personas es de que tú me prives de que me pueda contagiar. Y la forma de no tenerme que contagiar, la manera es que tú me des luz sobre lo que tengo que hacer, cuál debe ser mi comportamiento en las diferentes áreas de mi existencia para que de alguna manera yo pueda controlar esa situación. Bueno, pues, ¿para qué sirve la profecía? Pues sirve para llenar un hueco enorme, enorme. Porque cuando ya llegas a una situación en la que dices, pero bueno, ¿y ahora qué? Entonces, cuando acudes a la profecía, especialmente a la profecía apocalíptica, y explicada de una manera regularizada, no a saltos de mata, no diciendo, no, aquí esto y lo otro, no, pruébamelo con el texto. No me hagas una disertación en la que no me estés mostrando el texto, porque hay algunas personas que estudian la profecía sin seguir el texto. Y entonces te dan unas ideas y dices, oye, pero ¿y de dónde sacan eso? Claro, lo sacan, pues, de lo que se están inventando. Pero para evitar el invento y para evitar de que yo pueda decir algo que no es lo más correcto ni lo más normal, debo de aprender a estudiar, a analizar y a proyectar la comprensión de la profecía con los textos. Y esos textos deben de ir acompañados de la historia. Y la profecía está escrita de una manera, como estamos dándonos cuenta, tanto cuando hemos estudiado Daniel 2 como cuando hemos estudiado ahora Daniel 7 o cuando estudiamos Daniel 12, pero ahora en Daniel 7 es muy elocuente y cuando estudiemos Daniel 8 lo mismo. Lleva un proceso histórico en el que yo debo de llenar ese proceso histórico. Y lo tengo que llenar con lo que la historia me aporta y con lo que me aporta el texto. Si yo doy una interpretación al texto que no la puedo apoyar con la historia, habré fracasado y no estaré ofreciendo lo que realmente tengo que ofrecer. Bueno, entonces ahora, intentando volver al asunto, ¿de qué me está ayudando la profecía? Pues a llenar un vacío que los seres humanos tienen. Porque los valores espirituales, algunos que los tenían, han desaparecido como consecuencia de que no saben cómo afrontar esta crisis. Y aquellos que no los tenían, esos valores espirituales, pues la profecía apocalíptica, explicada adecuadamente con la historia, nos va a dar esperanza, nos va a dar salud y vamos a poder afrontar la ansiedad. Va a no permitirse el que el estrés se instale, un estrés negativo, por descontado, que se instale, va a evitarlo y por descontado el que luego se produzca o se desarrolle una depresión. Entonces aquí, cuando nosotros comparamos el capítulo 2 con el capítulo 4, perdón, con el capítulo 7, nosotros nos estamos dando cuenta que los 4 reinos aparecen y que el 4.º reino va desde después del tercero
hasta el fin del mundo. Pero hay un elemento que introduce Daniel 2. Vamos a verlo, vamos a ir a Daniel 2 un instante. Hay un elemento que a veces no se tiene en cuenta, ¿eh? Y si no se tiene en cuenta, ya no hay elemento comparativo. Y si no hay elemento comparativo, no podemos después comprender bien los límites del cuerno pequeño. Fijaros bien, mirad, en el capítulo 2 se dice, a partir del 40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Esto es lo equivalente a la cuarta bestia. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, versículo 41 de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos, versículo 42, de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes o reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro reino. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Versículo, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte, versículo 45, fue cortada la piedra, no con mano, la cual desmenuzó, etc. Lo que quiero llamaros la atención es, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Así como viste el hierro mezclado con barro, versículo 43, fijaros, la arcilla está apareciendo aquí, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Es decir, la arcilla favorece la unión de estos reinos. Pero claro, estos reinos no solamente representan a reinos europeos. Daros cuenta que no solamente no son 10, que ya lo hemos explicado, 10 es, podríamos decir, el número que se acepta representativo para explicar la división perfecta. Una división que se va engordando conforme la historia va transcurriendo. Y eso es lo que contempla la profecía. La profecía no contempla simplemente que Roma es invadida por los reinos bárbaros. No. La profecía lo que contempla es, fijaros ahora qué términos estoy empleando. La profecía lo que contempla es que el cuarto reino, que se ha iniciado con Roma, y estando existiendo Roma, aparece una división. Pero una división que no acaba con los reinos bárbaros. Porque después vinieron todos los reinos que surgen como consecuencia del Islam. Y eso está representado en alguno de esos reinos que la arcilla está englobando. Y cuando ciertos países que forman parte de esos 10 reinos empiezan a colonizar otros lugares, surgen más reinos, más división. Y entonces ahora nos encontramos con lo siguiente. La arcilla no es equivalente al cuerno pequeño. El cuerno pequeño representa para un periodo de tiempo una hegemonía a nivel mundial, del mundo conocido. Sí. Pero esa hegemonía no es total ni absoluta. Porque claro, cuando se introduce el Islam va arrebatando poder
territorio y habitantes a diferentes partes que anteriormente habían sido cristianas. Daros cuenta que, un ejemplo muy claro, nosotros en España, y ahora ya quito el nosotros, en aquella época tardaron 8 siglos a poder quitarse de encima, entre comillas, lo de encima, que a nadie se ofenda, a ese Islam dominador. Y vemos también que ese Islam intenta llegar a Austria y llega hasta las puertas de Viena. Y mediante una coalición que se le ayuda a los austriacos, pues son arrojados y se quedan en lo que actualmente es Turquía. Daros cuenta que el territorio de Turquía era el Imperio Romano de Oriente. Lo que quiere decir que el Islam ha estado dominando una parte del mundo que muchos de los que vivían aquí, en Europa, no se estaban enterando. Y daros cuenta que llega a ocupar proporciones extraordinarias en África y en Asia. Y lo que se llama cristianismo, en este caso cristiandad, intenta de alguna manera paliar este asunto que está aconteciendo con el Islam. Y hoy nos damos cuenta que 800 millones aproximadamente de musulmanes existen en el mundo. Claro, no contabilizamos como ocurre también aquí en España. En España se podría decir, aquí todo el mundo es católico, pero bueno, hay muchas personas que son ateas y hay otras personas que son agnósticas y hay otras personas que pertenecen a otras clases de religiones. Entonces, en los países musulmanes pasa lo mismo. Ahí cuentan toda la población como si realmente fuera musulmana. Pero evidentemente hay una gran cantidad de países donde el islamismo es el dominador. Y entonces, ¿qué pasa con lo del cuerno pequeño? ¿Qué pasa con la arcilla? Hombre, es evidente que cuando vamos al Apocalipsis nos está presentando una configuración simbólica, la Babilonia, donde incluye poderes políticos y religiosos y políticos religiosos y filósofos y éticos, políticos simplemente, etcétera, etcétera, etcétera. Dándonos a entender que hay otros poderes. Ahora, ese cuerno pequeño o esa primera bestia, de alguna manera, ha estado actuando. Pero claro, la primera bestia tiene 10 cuernos. Y esos 10 cuernos están representando al mundo entero, a todas las naciones. Y esas naciones, hay varias que son islámicas. Bueno, que siempre fueron islámicas algunas de ellas. Y nosotros, pues a veces, cuando hemos estudiado la profecía, hemos omitido estas cuestiones históricas que, lógicamente, si las tenemos en cuenta, reflejarán mejor la situación histórica. No cabe duda que el cuerno pequeño, representando al sistema que nosotros sabemos que representa, ha jugado o jugó un papel importante para que Occidente se proyectara como lo que auténticamente tiene el poder y que marca la marcha de la historia y que marca la direccionalidad de la historia. Es evidente que aunque el Islam ha llegado a captar cierto dominio y cierto poder,
no ha servido para arrebatar esa hegemonía, tanto desde el punto de vista político como económico, tiene Occidente. Y es evidente que Occidente tiene una potencialidad militar y económica superior a la del Islam. Y es evidente que una gran cantidad de países islámicos están unidos a Occidente, aunque tengan el pensamiento que tengan, como también hay países que son budistas que dependen también de Occidente desde el punto de vista económico. Esto hay que considerarlo. No lo podemos obviar. Porque en algunos momentos históricos ese cuerno pequeño ha tenido que bajar la cabeza frente al dominio islámico. Estoy hablando del pasado. Daros cuenta que no es más que a partir de una batalla importantísima que libra un dirigente español contra el Islam, que es cuando ya a partir de ahí ya se configura una direccionalidad occidental superior a cualquier otra, ya no solamente del Islam, sino también de otras. Estamos hablando desde un punto de vista político, religioso, que de alguna manera está contemplado dentro de lo que estamos estudiando de la profecía. Y nosotros le tenemos que dar un valor. Y tenemos que llegar a unas conclusiones a las que estamos llegando. Ahora, modernamente, es evidente que el Islam está dependiendo totalmente de Occidente. El Islam en general. Luego hay, como siempre lo hay, pues todos aquellos grupos, que también los hay en Occidente, lógicamente, grupos que llevan a cabo actos de terrorismo, mezclados un poco con el sentido, con un cierto sentido que ellos quieren darle, pero que no dejan de ser más que un acto terrorista, porque para conseguir ciertas cosas uno las tiene que conseguir hablando, y si no las consigue hablando, no lo va a conseguir de otra manera. Y nosotros hemos tenido un ejemplo histórico bien claro con ETA. Ha hecho mucho mal, ha hecho mucho crimen, ha hecho mucho daño, pero no ha conseguido nada. ¿Os dais cuenta? Y ahí tenemos un ejemplo bien claro. Entonces, cuando estudiamos la profecía, nosotros tenemos que tener en cuenta estos detalles que se nos presentan desde el punto de vista de la historia. El cuerno pequeño sigue siendo el cuerno pequeño. El cuerno pequeño tiene una hegemonía a nivel mundial, especialmente a lo largo de 1260 años. Pero ¿qué pasa cuando acaba esos 1260 años en 1798 hasta la actualidad? Claro, se introducen otros poderes. Otros poderes que están marcados en la profecía y en la historia. Aparece esa potencia mundial que todos conocemos y sabemos, que hace cosas buenas y hace cosas menos buenas. Y las menos buenas están señaladas en la profecía. E incluso las buenas también están señaladas. Para que así sepamos distinguir. Entonces, todos estos detalles, cuando vamos estudiando la profecía, tanto de Daniel como de Apocalipsis, pues tenemos que ir complementando. Entonces, la arcilla que está agrupando a esa división que va desde la primera división que se realiza en el Cuarto Reino, en la época de los reinos bárbaros, que no solamente están en Europa, está en Asia Menor, está al norte de África, está Egipto, está Grecia, y que después
esa división se ensancha a América del Norte y del centro, del sur. Y que luego se va a África y se va también a Asia, hasta llegar a la actualidad. Entonces, desde 1798, la hegemonía ya no le cabe al cuerno pequeño. Y entonces tenemos que ver en la historia qué es lo que entra desde 1798 hasta la actualidad. Y entonces vemos el comportamiento de ciertas naciones. Lógicamente, no lo estamos tratando ahora porque eso sería dentro de temas, lógicamente, de Apocalipsis. Pero he querido hacer esta salvedad para que nos demos cuenta. La arcilla no es equivalente al cuerno pequeño. La arcilla sería equivalente, en una gran medida, a la Babilonia que nos aparece en el Nuevo Testamento, donde ahí se introduce todos los poderes habidos y por haber, desde el punto de vista político, religioso, que están de alguna manera falseados y dirigidos por el dragón. Bien, espero que os haya podido ser de utilidad toda esta explicación que hemos estado haciendo. Entonces ahora, fijaros, terminando el capítulo 7, aunque hemos dicho ya, hemos dado datos y detalles, este cuerno pequeño termina su hegemonía, estuvimos estudiando la valoración de día a año y dimos los porqués, es decir, que no simplemente dijimos, esto son 1260 años, no, explicamos los porqués, explicamos cómo se puede aplicar lo del día a año, porque no siempre se puede aplicar el día a año. No, yo no puedo coger esos dos textos que aparecen además en un contexto totalmente inhabitual, el de Números y el de Ezequiel, y no los puedo coger de ahí y meterlos ahí. No, tengo que demostrar que de alguna manera el señor Daniel lo está utilizando. Y lo utiliza en la profecía de los 490 días, que tendría que venir el Mesías. Y él me los está transformando en años para que nosotros sepamos cuándo viene el Mesías. Lo que quiere decir que él está haciendo ya un uso del valor día-año. Y luego nosotros tenemos que ver en el contexto en el que se nos dicen lo de los 1260 días o los 3 años y medio proféticos de hegemonía que tiene el cuerno. Y entonces ver si ahí se aplica. Y entonces ya lo vimos y lo estudiamos claramente. Es imposible que en 3 años y medio ningún poder pueda crear conciencia histórica en el mundo entero. Y no solamente en el mundo entero de su época, sino en el mundo entero de todas las épocas que vienen después. Esa conciencia histórica se crea como consecuencia de ese periodo de hegemonía de 1260 años donde se machaca y se proyecta la ideología de ese cuerno pequeño. Y entonces llega a poderse formar. Bien. Vale, Jesús. Estamos contentos que te llames Jesús y que además te apellides Escudero, porque es muy importante también el apellido. Pero no estamos tratando eso ahora, estamos tratando lo que estamos tratando. Bien, entonces, ahora teniendo en cuenta estas salvedades, nos damos cuenta que ese cuerno pequeño mantiene un periodo de existencia posteriormente al de la hegemonía. En el versículo 25 del capítulo 7 hablará palabras contra el Altísimo, ya explicamos lo que eso significa, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez. Ojo, cuidado, porque sin darnos cuenta, cuando nosotros hemos estudiado el juicio, fijaros, versículo 17 del capítulo 7, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán, o reinos, reinos, que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es decir, que todo lo que es la cuarta bestia
que va desde después de Grecia, pues dura hasta el fin del mundo. Y ahora dice, tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, versículo 19, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo. La preposición lamed, en favor de. Y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, aquí nos estamos dando cuenta que no podemos a veces terminar un periodo de temporal con una frase, con una palabra, porque veis, aquí se añade, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, llegó el tiempo del juicio y todavía dio tiempo a que se trasladara ese tiempo hasta que reciben el reino, los santos del Altísimo. Lo que quiere decir que ese juicio se va a prolongar hasta el momento en que reciben el reino, y todavía por el Apocalipsis sabemos que se va a prolongar más todavía. Pero hasta el fin de la historia, desde el punto de vista del retorno de Jesucristo con el Padre, pues hasta ese momento es lo que se nos está explicando aquí en Daniel. Y ahora dice así: la cuarta bestia será un cuarto reino, versículo 23, el cual será diferente a todos los otros. Me salto algunas frases, ¿eh? Y el versículo 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10. Y tras ellos, a la mitad del versículo 24, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. Todo esto lo hemos explicado. Hemos explicado que el término rey es reino, y lo hemos explicado con detalles. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Si esto, de acuerdo al estudio que ya hicimos, son los 1260 años, y el cuerno que pequeño comienza a tener su hegemonía cuando realmente se le permite crecer a sus anchas y llegar a dominar de cierta manera en el mundo, a dominar de cierta manera. Cuando digo a dominar, la Biblia está entendiendo lo que ya hemos dicho antes, tal como entiende el dominio, que está proyectando la marcha de la historia, que está marcando una direccionalidad en la historia, cosa que ningún otro poder estaba realizando simultáneamente, ni muchísimo menos, es él. Bueno, entonces dice que tiempos y la mitad de un tiempo, pero se sentará el juez. Lo que quiere decir que este sentarse el juez, atención a esto, es a partir, en un momento determinado que no se especifica, aquí se especificará en el capítulo 8, que lo vamos a estudiar a partir del sábado que viene. Entonces, a partir de un momento determinado, es decir, a partir del momento en que transcurre tiempos y la mitad de un tiempo, después de haber acabado tiempos y la mitad de un tiempo, que esto vimos que acaba en 1798, pues a partir de ahí, no ahí, sino a partir de ahí, porque ese a partir de ahí nos lo va a mostrar la profecía de Daniel 8, que tendremos oportunidad de comprobar que es a partir de 1844, pero lo tenemos que probar cuando estudiemos la profecía. Pero claro, aquí, como no te vienen las fechas, sí que te vienen ideas. Y las ideas es que hablará palabras contra el Altísimo, etcétera, y durante todo ese periodo de hegemonía es de tiempos y la mitad de un tiempo. 538, 1798. Y luego dice, pero se sentará el juez. No te dice cuándo se sienta. No te dice que se sienta en el momento que termina tiempos y la mitad de un tiempo. No te lo dice. Pero sí que te dice que posteriormente
sin especificarte el cuándo exactamente, se sienta el juez y le quitan su dominio para ser destruido y arruinado. Observen bien todos estos detalles. Se sentará el juez. Juicio, que ya lo hemos hablado en los versículos 19 al 22. Lo hemos hablado en el versículo 9. En un momento determinado que está transcurriendo la cuarta bestia, el cuerno pequeño forma parte de la cuarta bestia, es cuarta bestia, entonces nos está explicando que este cuerno pequeño tiene unas características y tiene un periodo de hegemonía, de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pues bien, cuando se haya gastado tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, a partir de ahí se sentará el juez. No te dice cuándo exactamente, pero es posteriormente a 1798. Cuando estudiamos la profecía de Daniel 8, se concluye que es a partir de 1844. Se sienta el juez. Atención. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que el juicio no es solamente en favor de los santos del Altísimo, que es un juicio favorable, no es un juicio de condenación para los santos del Altísimo, sino que además te dice que ese juicio que se está llevando a cabo en favor del pueblo de los santos, se constituye en un juicio condenatorio del cuerno pequeño. El juez se sentó y le quitarán, versículo 26, su dominio para que sea destruido. Fijaros bien, todas estas expresiones. Le quitarán su dominio. Fin del periodo de hegemonía. Pero todavía sigue existiendo. Para que sea destruido. No que haya sido destruido exactamente ahí, sino para que sea destruido. Es decir, posteriormente, en un proceso de destrucción. Y termina diciendo, y arruinado hasta el fin. Todas estas palabras marcan tiempos. Marca tiempo que transcurre. No se le destruye en un segundo. Perdón, se le quita el dominio. Pero no se le destruye en un segundo. ¿Para qué se le quita el dominio? Para que pueda ser destruido. Dentro de un proceso. Y dentro de ese proceso de destrucción llegará al fin arruinado totalmente. Claro, ahora aquí nosotros tenemos que ensamblar, esta no es una palabra española, tenemos que mezclar, tenemos que unir a ese momento lo que nos dice Apocalipsis, que su herida mortal fue curada. ¿Os dais cuenta cómo se complementan las cosas? Y entonces se le había quitado el dominio para ser destruido. Pero ese para ser destruido no te dice desde cuándo hasta cuándo. Y ese es el periodo de tiempo que necesita para que de alguna manera haya un proceso evolutivo de querer curarse. Porque ha aprendido. De la historia, este poder ha aprendido. Y lógicamente, ahora ya no va a cometer los mismos errores. Ni muchísimo menos. Y entonces dice en el Apocalipsis que su herida fue curada. Y va a ser un tiempo, pues, muy escaso, ese tiempo, escasamente, que recupera de alguna manera parte de eso por lo que se le dio la herida mortal. Bien, entonces, y que el reino, versículo 27, esto ya es al final de todo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Es decir, que
el final es que ese reino se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el reino que ha tenido este cuerno pequeño? Pues ha intentado dominar al mundo, ha intentado erigirse con dominio respecto al reino de este mundo. Y ahora dice que ese mundo, ese reino, esos reinos llegarán a ser dice aquí, de los santos del Altísimo. Es decir, la tierra nueva, precisamente, es el que nosotros, aquellos que aceptemos el plan de Dios de salvación, podamos constituirnos en aquellos santos que reciben el reino, de vivir en esta tierra renovada totalmente, sin virus. Bien, vamos a empezar el capítulo 8, para que no se diga que no he tratado algo del capítulo 8. Bien, ahora nos introducimos en otra profecía. Vamos a ver que esta profecía del capítulo 8 sigue la misma trayectoria. Es decir, la misma trayectoria de Daniel 2, 4 reinos, y Daniel 7, 4 reinos. Y ahora, fijaros el capítulo 8 cómo empieza. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, versículo primero, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Está haciendo relación o memoria de la del 7. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero. Observen bien los personajes que se nos presentan, o los símbolos que se nos están presentando. Daros cuenta que tanto el carnero como el macho cabrío tienen que ver con el sistema de sacrificios y tienen que ver con un santuario terrenal. Y es muy curioso que se esté utilizando estas figuras del carnero y después del macho cabrío para después presentarnos el santuario del príncipe, que se trata de un santuario celeste. Es muy interesante el ver cómo el profeta, o mejor dicho, la inspiración que inspira el profeta, pues le ofrece de alguna manera detalles para que él pueda describirnos de la mejor manera posible lo que va a contener esa profecía. Y entonces tenemos el carnero. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Es evidente que cuando ahora sepamos quién es este carnero, que lo podemos saber ya ahora, capítulo 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahora que ya sabemos que se nos está diciendo que el carnero son los reyes de Media y de Persia, nosotros nos damos cuenta que son los reyes de Media y de Persia los que llegan a conquistar Babilonia. Esto lo tenemos en el capítulo 5 de Daniel, aparte de este capítulo 8. Y entonces vemos detalles interesantísimos. Dice aquí, y uno de los cuernos, en el versículo 3 al final, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Es muy curioso, porque efectivamente los medos y los persas estaban unidos, y la historia esto lo confirma, cuando conquistaron Babilonia. Pero después del tiempo, los medos fueron absorbidos por los persas. Y por eso se me está diciendo aquí que uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero, versículo 4,
hería con los cuernos al poniente, al norte y sur, nos está describiendo el espacio vital. Daros cuenta que las naciones tienen su espacio vital. Cuando Alemania generó todo lo que generó en la época nazi, uno de sus argumentos era que necesitaba espacio, necesitaba para poder pues desarrollarse de una manera adecuada. Y entonces empieza a hacer conquistas. Bueno, pues aquí me está hablando de esto. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Evidentemente nos está describiendo los momentos álgidos, los momentos sobresalientes de esta potencia, que después se nos va a decir que son los medos y los persas, y que los persas son los que van a crecer. Y ahora dice, mientras yo consideraba esto, versículo 5, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Un cuerno notable. Cuidado, no nos equivoquemos, porque aquí vamos a comprobar y a demostrar, no sé si me dará tiempo hoy, pero vamos a poder comprobar y demostrar lo que conlleva una interpretación histórica errónea. Porque una interpretación histórica errónea nos va a llevar a una interpretación profética errónea. Y entonces tendremos que saber lo que es este cuerno notable. Porque ya sé en quién estáis pensando, la mayoría. Porque os han dado este estudio a muchos y a muchas, y entonces pues ya más o menos ya os hacéis la idea. Pero os vais a equivocar. Y vino, el versículo 6, y vino este macho cabrío, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, versículo 7, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, es decir, su poder. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4. Fijaros cómo leo. Esto de 4 cuernos no aparece en el texto, la palabra cuerno. Lo que aparece en el texto es, y en su lugar salieron otros 4, notables hacia los 4 vientos de los cielos. Es verdad que cuando yo leo, y en su lugar salieron otros 4 notables hacia los 4 vientos de los cielos, se está sobreentendiendo cuernos. Pero, para asegurarnos bien, después gramaticalmente, por lo que viene después, para que hagamos una gramática sana, para que sepamos quién es el antecedente y quién no es el antecedente, y quién es esto y quién es lo otro, pues hay que traducir tal cual. Salieron otros 4 notables hacia los 4 vientos de los cielos. Claro, esto ya os lo voy a explicar ahora así de pasada, porque vamos a dedicarle tiempos y la mitad de un tiempo para aclarar todas estas cosas. Fijaros que si cuerno no está presente. Y sí que está presente hacia los 4 vientos de los cielos. Cuando yo tenga que sacar el antecedente y de uno de ellos del versículo 9, no podré reconocer a cuerno como antecedente, porque no está. Y gramaticalmente, y además
y además de que no está, estaría muy alejado, porque todavía aparece después hacia los 4 vientos de los cielos. Lo que quiere decir que el antecedente natural y de uno de ellos son vientos de los cielos. Uno de los vientos de los cielos. Este sería el antecedente natural. Ya lo digo ahora de entrada porque vamos a discutirlo, no os lo preocupéis porque lo vamos a discutir grandemente. Y ahora, fijaros, cuando yo voy a la interpretación, y así dejamos este asunto suficientemente claro. En cuanto al carnero que viste, versículo 20, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Evidentemente, fijaros bien que hay aquí algunas cosas, alguna cosa así que de pasada se puede considerar. En cuanto al al carnero que viste que tenía 2 cuernos, nos damos cuenta que cuerno es un reino que contiene varios reinados. Claro, porque aquí, si nos damos cuenta, me está diciendo, en cuanto al cuerno, en cuanto al carnero que viste, perdón, versículo 20, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Pero es que los reyes de Media y de Persia, que engloba a todos esos cuernos, a todos esos reinos. No son 1 ni 2, sino todo lo que realmente hubo de reinos de Media y de Persia. Y nos vamos a dar cuenta, si seguimos leyendo y consultamos la historia, dice, el macho cabrío, versículo 22, perdón, 21, es el rey de Grecia. El macho cabrío es el rey de Grecia, es decir, el reino de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Claro, he dicho que para interpretar bien la profecía es necesario conocer bien la historia. Pero hay otra cosa que es muy importante para interpretar bien la profecía. Y es que se me traduzca bien. Porque si se traduce mal el texto que viene aquí, lógicamente. Porque claro, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos en profecía. Y claro, el valor primero no es lo mismo que cuando yo estoy diciendo al primero de la clase que se vaya al final de la fila. No es lo mismo. Aquí el texto dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey principal. Allí aparece un arche griego con su equivalente hebreo. Principal. Es decir, que cuando ahora en el versículo 21, perdón, el 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, antes de esto, versículo 21, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia, versículo 20. Versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero o rey principal. O reinado principal, perdón, reinado principal. Mirad, ¿cuál es la interpretación que se ha dado tradicionalmente? Que este rey primero se está refiriendo a Alejandro el Magno. Pero esto es cometer un error enorme, porque entonces ya no guardamos las reglas de la profecía. Un cuerno no es una persona, es un reino. Un reino que puede tener inclusive dinastías, diferentes reinos en dinastías, y que forman parte de ese reino. Claro,
insisto, estamos tratando profecía apocalíptica. Y la expresión primero o principal no se está refiriendo a un ordinal normal. Porque ¿cuál es el reinado principal? Fijaros, atención. En el versículo 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado. Ese cuerno, que normalmente se interpreta como Alejandro el Magno. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Se está interpretando al cuerno grande nación. El mismo texto, no persona. Y aunque no con la fuerza de él, de ese reinado principal. ¿Cuál es el reinado principal? ¿Quién sería este rey primero que aparece aquí desde el punto de vista apocalíptico? Alejandro el Magno. El corregente del hijo de Alejandro el Magno. El hijo de Alejandro y la unión del corregente y el hijo de Alejandro. Este es el reinado principal. ¿Por qué? Porque ahí dice que la división se realiza una vez que ese reinado principal se divide. Pero la división no se realiza en la época de Alejandro el Magno. ¿Sabéis cuántos años pasaron desde la muerte de Alejandro hasta la división de lo griego? De eso principal que se dice, en 4, ¿sabéis cuántos años pasaron? 20 y tantos años. Desde la muerte de Alejandro. Por lo tanto, ese rey primero no puede ser simplemente Alejandro, sino todo lo que ocupa la dinastía que se llama reinado principal o rey primero, desde el punto de vista apocalíptico. Y entonces aquí la historia nos ayuda a comprender, porque la historia nos dice, ojo, que la división no se realiza a la muerte de Alejandro, que pasaron 20 y tantos años, y esos 20 y tantos años los pasan guerreando unos y otros. Pero llega a asumir el poder un corregente porque el hijo de Alejandro todavía es pequeño. Y cuando ya es mayor, reina el hijo de Alejandro. Dentro de ese periodo de 20 años que hay de 20 y tantos entre la muerte de Alejandro y la división en 4. Y después, todavía, el hijo de Alejandro hace una unión con el corregente para poderse enfrentar mejor a esos 4 generales que son los que se van a llevar la palma al final. Todo ese proceso de reinado principal, Alejandro el Magno, corregente, hijo de Alejandro y corregente, todo ese proceso dura 20 y tantos años y es a partir de ahí que se celebra una batalla con los 4 y los 4 vencen al corregente y al hijo de Alejandro. 20 y tantos años después. Por lo tanto, esto, señores, nos muestra que la historia nos ayuda a comprender por qué la profecía considera que un cuerno no es una persona, sino que es un reino o reinado. Y que en este caso, ese reinado principal está ocupado por Alejandro el Magno y los sucesores, vamos a llamarlo así. Que hay 3 momentos históricos distintos de sucesión, hasta que llega a ver la división propiamente dicha. Bien, amigos, nos vamos a quedar aquí. El próximo día nos veremos y continuaremos con la profecía. Es muy interesante, muy importante, de verdad os lo digo. Porque esta profecía nos va a colocar después con el protagonista.
el protagonista que explica Daniel 8, 13, 14. Y esto lo va a mostrar la propia profecía. Y esto es muy importante para todos nosotros. No, no es una persona, Jesús. Rey, desde el punto de vista apocalíptico, significa reino. ¿Y cómo lo sabemos eso? Pues mira, cuando antes hemos leído estas 4 bestias son 4 reyes, cuando hemos leído estas 4 bestias son 4 reyes, después me dice, y la 4ª bestia será un 4.º reino. Evidentemente, cuando me está diciendo estas 4 bestias son 4 reyes que habrá en la tierra, no se trata de reyes personas, se trata de reinos. Y luego se me especifica que la 4ª bestia es un 4.º reino, no un 4.º rey. Entonces, y además la propia profecía, estos 4 reinos se extienden desde después de Grecia, este 4.º reino se extiende desde después de Grecia hasta el fin del mundo. Bien, amigos, nos vemos a la semana que viene. Estudiaros el texto del capítulo 8, entendáis o no entendáis mucho. Hay algunos que lo entienden ya bastante bien, porque lo hemos tratado en otros foros y estaban esas personas, pero de todas formas siempre vamos a dar ideas nuevas y al mismo tiempo ideas complementarias que pueden ayudarnos a comprender mejor todo este asunto, porque luego, pues, ese protagonista que sale de ese capítulo 8, pues nos interesa muchísimo porque tiene que ver mucho con nosotros. Muy bien, María Lourdes. Aranda. Al final te has puesto, ¿eh? Me alegro muchísimo. Bien, Marco Vinicio. Con el dedo, ten cuidado, esconde el dedo por si acaso. Bien, Josefú. Hombre, Josefú, es que llevas tiempo, ¿eh? Llevabas tiempo. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh? Bien, amigos, estoy muy contento de estar con vosotros. Veo también aquí a mi amiga Manoli, a Jorge Pércola, que se ha puesto, a Miss Patricia Vázquez, o Patti, Miguel Almoni, que está también aquí con nosotros, Antonio Ollera, ya lo hemos visto antes, Luis Antonio Latorre, Araceli, vale. Bien, amigos, pues vamos a terminar con una oración. Simplemente recordaros a ser posible una alimentación vegetariana, a ser posible. Si no es posible todo eso, por favor, eliminar carnes, bastantes, evitarlas. Ya no digo la del cerdo, porque la mayoría de los que estáis aquí, que os ponéis, ya no coméis cerdo, eso seguro, ¿eh? Pero nunca está más en decirlo. Después, la vitamina C, recordarla. Después, las bayas de saúco, recordarlo. Seguir tomándolas aquellos que la tomáis y que hará todo lo posible para que realmente no os contagiéis. La fetilcisteína, que es un aminoácido y que combate todos los síntomas que podría producir el coronavirus, el COVID. Fijaros bien, la vitamina D, a mí me sabe mal un poco porque yo cuando leo listas donde ponen fuentes de vitamina D y empiezan a decir que si carnes, que si pescados, que si huevos, que si leche. Pero hombre, ¿pero cómo es posible que digan eso? Simplemente. Una fuente importantísima de vitamina D es el perejil. Y es bien barato. Y sirve para muchas comidas. Y sirve también para poderlo tomar crudo. El perejil es una fuente importante de vitamina D. El poder tomar sol 10 minutos o 15 minutos al día es importante también para recibir vitamina D también. Las setas
Es otra fuente importante de vitamina D, de dedo. Y, lógicamente, hay una gran cantidad de verduras y frutas que tienen vitamina D, pequeña cantidad, es verdad, en cuanto a las frutas y las verduras, pero claro, cuando yo estoy tomando verduras cada día y estoy tomando frutas cada día, evidentemente estoy aportando pequeñas cantidades de vitamina D que se van juntando con las pequeñas cantidades de vitamina D del otro. Y luego el perejil, que ya he dicho que es una fuente importante, y las setas, importante. Bien, entonces, la vitamina D, la vitamina C ya lo hemos dicho, recordar las bayas de saúco, recordar la cetilcisteína, que la podéis comprar en la farmacia, la podéis pedir por internet. Más. Es evidente que tenemos que procurar llevar una alimentación vegetariana lo más variada posible. Es decir, no nos centremos simplemente en unas cosas, sino, bueno, hay algunas cosas en que nos tenemos que centrar donde hay fuentes de la vitamina D que son importantes, pero eso no evita el hacer variación de platos, porque el perejil no llena un plato, ni muchísimo menos. La seta sí, que llena un plato. Pero podéis hacer setas cocidas, podéis hacer setas horneadas, podéis hacer setas cocidas, setas horneadas, y cambiáis un poco de rumbo. Y luego, pues, la cantidad de frutas y verduras cada día, que también os aportará vitamina D, además de otras vitaminas y sales minerales. Si alguien tuviera problemas con el tema de la dieta, por lo que sea, pues bueno, siempre puede recurrir pues a comprar dosis de, ¿cómo se llama esto? De vitamina D. Es decir, por ejemplo, las perlas de perejil se pueden pedir por internet. Y entonces, pues bueno, tomar eso como un complemento a la dieta que estáis tomando. Bueno, amigos y amigas, la verdad es que sois amigos y amigas. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Vamos a terminar con una oración. Buen Padre, otra vez te pedimos, primero te damos gracias, Señor, por que nos has ayudado a expresarnos de una manera correcta, de una manera lo más adecuada posible. También te damos gracias, Señor, porque los que han escuchado también han captado las cosas lo mejor posible. Ayúdales en todo. Señor, hay que desechar totalmente el miedo y hay que proyectar el temor a Dios en el sentido de amarle, en el sentido de que tenemos que temer a Dios en el sentido de que no le estemos amando como le corresponde, como nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias, Señor, por Jesucristo, que el Padre envió para proyectar el plan de la salvación. Aferrémonos, Señor, en el comportamiento de Jesucristo para imitarlo. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos y amigas, que lo paséis bien. Los que tenemos el curso para mañana, ya sabéis, nos veremos mañana. Jorge, a ver si te pones, que no hay problema. Bien, que Dios os bendiga mucho. Todos aquellos que estáis aquí, que sois ya muchos y que no voy a estar mencionando todos, pero me alegro muchísimo de que hayáis podido escuchar. Hasta mañana a aquellos que nos reunimos a las 5 de la tarde. No es en Facebook, es en una plataforma privada. Bien, que Dios os bendiga mucho. Vamos a salir de aquí.